Han sido muchos los retos superados en la serie Todo lo que puede salir mal con la fertilidad, pero ahora hemos comenzado la aventura de ser madres. En el video anterior hablamos sobre la importancia de tener al menos una consulta de revisión antes de decidir embarazarse y los cuidados a tomar durante el primer trimestre. El primer trimestre va de la semana 1 a la semana 13 y si recuerdan bien, en la semana 12 se realiza el screening del primer trimestre. Este estudio nos sirve para descartar enfermedades cromosómicas. Ahora hemos llegado al segundo trimestre que va de la semana 14 a la semana 28. El bebé a partir de la semana 14 pues ya está arriba de los 9 centímetros y está perfectamente bien formado. En verdad parece un bebé miniatura. Van a notar que se van a sentir mucho más cómodas. En el primer trimestre están el efecto de las náuseas, los vómitos. Para el segundo semestre normalmente se quitan esas molestias. Y entonces aún no tienen una panza tan grande, por lo cual sienten muchas veces que no están embarazadas. Pero no se preocupen que su bebé está ahí. Los movimientos de los bebés lo van a empezar a percibir entre la semana 20 y 22. Antes de ello es muy poco probable que perciban esos movimientos. Algunas mamás refieren esos movimientos como burbujitas, otras dicen que como un pescadito, como una lumbrecita que por ahí está corriendo. Eso lo van a percibir en las noches cuando estén tranquilas y descansadas. Ahora sí, en este segundo trimestre, a partir de la semana 20, se va a empezar a notar la pancita. E incluso puede ser recomendable comprar un sostén para embarazo y ropa ligeramente más holgada. La piel va a comenzar a estirarse y para evitar comezón y estrías hay que mantenerla muy bien hidratada. Siempre recomendamos que después del baño apliquen crema en la pancita y en los senos. Hasta hace unas semanas, en el primer trimestre, el embrión se alimentaba por una bolsita de nutrientes llamada vesícula vitelina. Ahora, a partir del segundo trimestre, el bebé se va a alimentar a través de la placenta. Y ustedes como mamás, con una buena alimentación, van a ayudar a esa placenta a que aporte mejores nutrientes y oxigenación hacia el bebé. En esta etapa, la madre y el bebé comienzan a compartir la alimentación. Y si bien suele decirse que el embarazo hay que comer por dos, en realidad no. No se trata de que la mamá coma al doble, se trata de que la mamá tenga una adecuada alimentación, que sea nutritiva, que sea sana. Y el incremento ponderal, es decir, el incremento de su peso, se espera que la madre suba 1 kilo por mes. Claro, esto puede variar dependiendo de su estatura, complexión y de la cantidad de bebés. No es lo mismo si traen un bebé o si traen 2 bebés o 3 bebés. Pero si el incremento del peso es distinto al esperado, esto nos puede estar indicando una mala alimentación. ¿Cuál sería una alimentación adecuada? Bueno, en esto hay muchas formas. Lo ideal sería que una nutrióloga les pudiera asesorar para una adecuada alimentación. Pero estos son algunos tips. Aumentar la ingesta de proteínas, preferentemente provenientes de pescado, pollo o carne, y semillas. Consumir 2 a 4 huevos a la semana siempre ayuda. Para evitar el estreñimiento, llevar una dieta rica en fibra, por ejemplo verduras y cereales. Beber al menos 2 litros de agua diariamente. Para evitar acidez, hay que evitar alimentos ricos en grasas, los irritantes como el café, chocolate, refrescos y alimentos cítricos y picantes. En cuanto al ejercicio, hay 3 aspectos fundamentales. Evitar riesgos de caída, proteger la espalda y fortalecer las piernas. Para fortalecer las piernas, pues vamos a recomendar caminar 20-30 minutos diarios. Es más que suficiente. Si está dentro de nuestras posibilidades, podemos hacer yoga o pilates prenatales. La natación, un excelente ejercicio para fortalecer todos sus músculos de la espalda. Ahorita en el segundo trimestre todavía podemos tener esas posiciones boca arriba. ¿Por qué? Porque el peso del bebé todavía no es muy grande. Una vez que el peso del bebé sea mayor a 1 kilo, es recomendable ya no tener tanta posición boca arriba, porque con eso se va a comprimir ciertos vasos que van a ocasionar que su presión arterial disminuya. A partir del segundo trimestre, la circulación se va a empezar a ver afectada. Entonces tenemos que hacer ciertas situaciones o ciertos movimientos para evitar varices, para evitar congestión, para evitar que sus piernas se vayan hinchando. Unas recomendaciones van a ser que no pasen más de 30 minutos en la misma posición. Si ya estuvieron 30 minutos de pie, pues sentarse. Si ya estuvieron sentadas más de 30 minutos, levantarse y caminar un poco. Si son mujeres que están mucho tiempo sentadas por tema del trabajo, siempre les voy a recomendar que usen tobimedias de compresión baja. Esto les va a ayudar a mejorar su circulación. En las tardes que lleguen a casa, recuerden siempre elevarlas un poco. Eso ayuda a mejorar su circulación. Y aquellos días de calor donde ya estuvieron con mucho tiempo de pie o sentadas, pues llegar a casa y usar un masaje, compresas frías, ayudan a mejorar su circulación. Para proteger la espalda, hay que evitar permanecer demasiado tiempo de pie. Por favor, cuando se agachen,
agáchense flexionando sus rodillas, no se agachen doblando su espalda. Si ya tienen el abdomen, la pancita un poquito más crecida, pidan ayuda, vayan al súper, pidan ayuda, que les pasen las cosas, no carguen cosas pesadas. Nunca se recomienda cargar más de 10 kilos. Siempre es importante disminuir los riesgos de caída. Y para evitarlos, pues recuerden, si hay un barandal, sujétense de él, al subir las escaleras o al bajarla. Eviten subirse en banquitos o sillas para alcanzar cosas altas. No utilicen tacón alto, ya empiecen a acostumbrar el tacón bajo o tenis. Y por favor, a la hora de caminar, vean por dónde van caminando, porque con las distracciones del teléfono o la gente podemos tener un accidente que ese puede repercutir en su embarazo. En este segundo trimestre hay ciertos estudios importantes tanto para la madre como para el bebé. Hablando de la madre, entre la semana 24 y 28 se tienen que hacer análisis de sangre para estudiar biometría hemática, química sanguínea, el test para diabetes gestacional y el examen de orina. En el segundo trimestre aumenta la cantidad de líquido circulante en la madre, por lo cual la hemoglobina tiende a bajar, entonces puede presentarse lo que es una anemia fisiológica. Por eso es importante detectar si empieza a haber alguna anemia, para así corregirla oportunamente. La química sanguínea o el test para diabetes gestacional se le debe de hacer a cualquier mujer embarazada, entre las semanas 24 y 28. Esta nos va a calcular el riesgo que puede tener una mujer para presentar diabetes gestacional, y así poderlo corregir muy a tiempo y evitar riesgos a futuro para el bebé. El examen de orina es muy importante, porque como hemos hablado anteriormente, las infecciones de vías urinarias son las principales causas de abortos, las principales causas de ruptura de membranas y las principales causas de partos prematuros, de las cuales las infecciones de vías urinarias comúnmente son asintomáticas, por lo cual se tiene que hacer periódicamente durante todo el embarazo. No solo nos sirve para detectar infecciones de vías urinarias, también nos sirve para detectar riesgos de preeclampsia prematura, es decir, cuando encontramos proteínas en la orina y la presión arterial en la madre se empieza a elevar, es un foco de alarma en la cual le tenemos que poner mucha atención. La diabetes gestacional es una complicación que, como su nombre lo indica, puede presentarse solamente durante el embarazo. Es decir, una mujer previo al embarazo no tenía problemas con el azúcar, la metabolizaba bien y no tiene conocimientos de diabetes. Pero hay mujeres que durante el embarazo no metabolizan bien esas azúcares y esas azúcares generan lo que es una diabetes durante el embarazo. El 90% de las diabetes gestacionales se controlan con alimentación, con dieta. Son muy pocas aquellas que van a requerir de tratamiento médico como insulina para llevar ese control. Pero sí es muy importante su detección para evitar riesgos futuros del bebé. Algunos síntomas tempranos de la preeclampsia son presión alta, hinchazón de manos, piernas, cara, pies o, como habíamos mencionado antes, proteínas en la orina. Hablemos un poco del tipo de sangre de la madre. Cuando una madre es ORH negativo o su RH es negativo y el padre es positivo, significa que el bebé puede ser positivo o negativo. ¿Cuándo es nuestra preocupación? Cuando un bebé es positivo y la madre es negativo, pero eso no lo vamos a saber sino hasta el nacimiento del bebé. Pero hay ciertos estudios en sangre que se deben de hacerle a la madre para poder determinar si existe un riesgo de que la mamá esté creando anticuerpos, es decir, defensas ante la sangre del bebé que fuera positivo. ¿Okay? Con lo cual se llama CUMS. Es un estudio en sangre que se debe de realizar en el primero y en el segundo trimestre. Si en algún momento ese estudio se encuentra alterado, en el segundo trimestre es muy importante aplicar una vacuna para evitar que estos anticuerpos afecten a su bebé. Ahora bien, en los estudios especiales para los bebés existen dos que podemos hacer durante el segundo trimestre. Uno es el estudio morfológico, ese lo podemos hacer entre las semanas 18 y 23. Este estudio nos sirve para detección de problemas anatómicos del bebé. Vamos a ver todo su desarrollo óseo, su cerebro, su cara, sus órganos, manos, pies, riñones, hígado, vesícula. Obviamente sabremos el sexo de su bebé con toda certeza. Entonces es un estudio que se debe de recomendar a toda mujer embarazada, porque no hay otro estudio que les va a dar más tranquilidad de cómo se encuentra su bebé. Como hemos hablado de los estudios especiales para el bebé, screening del primer trimestre, estudio morfológico entre la semana 18 y 23, hay otro estudio que se realiza entre la semana 26 y 30, que es la ecocardiografía fetal. Nosotros en CREAFAM lo realizamos comúnmente en la semana 28.
Este estudio es muy importante y nos sirve para detectar problemas cardíacos del bebé, de su anatomía del corazón, ver que no tenga alguna cardiopatía. ¿Esto por qué es importante? Si en algún momento detectamos alguna alteración del corazón del bebé, aunque no podamos hacer algo en ese momento, sí podemos estar muy preparados para la hora del nacimiento, tener todo el equipo completo para atender a su bebé, un cardiólogo, un ecografista, un cirujano cardiólogo de ser necesario. ¿Cuáles son nuestros datos de riesgo durante el embarazo en el segundo trimestre? 1. Serían cólicos, dolores, contracciones. No sería normal. 1. De forma esporádica podría ser, pero si tienen cólicos de forma continua, no es normal. 2. Salida de líquido, no es normal. Una ruptura de membrana puede ser una ruptura alta o una ruptura franca, en donde pueda salir mucho líquido o muy poquito líquido. En cualquiera de las dos situaciones, tampoco es normal. Ningún sangrado en el segundo trimestre es normal. Cualquier dato de alarma que sea salida de líquido, contracciones o sangrado, es importante acudir a su médico. Después de la semana 20 ya percibimos movimientos del bebé, pero no siempre son fuertes y no son constantes y no son todo el día. Por eso es que no va a ser una señal de riesgo actualmente. Nosotros siempre recomendamos estos 3 estudios importantes, sin importar que sean pacientes nuestras o que sean pacientes externas. Ustedes como pacientes externas pueden venirse a realizar con nosotros el screening del primer trimestre, el estudio morfológico y la ecocardiografía fetal. Si así lo desean, a partir de cualquier momento de su embarazo, nosotros podemos apoyarlas en acompañarlas a este camino del embarazo, hasta el nacimiento de su bebé. Ahora que ya saben todo lo que deben cuidar durante el segundo trimestre, vengan a vernos, porque tú y tu bebé recibirán el mejor cuidado materno-fetal aquí en CREAFAM.